puede abrir su Biblia en el libro de Éxodo 8:15. Amén. En esta noche les quiero compartir un tema muy importante que Dios muchas veces hace con cada uno de nosotros. Amén, iglesia. El tema de esta noche es un corazón endurecido. Amén. En el libro de Éxodo 8:15 dice la palabra del Señor: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo habló. Amén. Podemos ver aquí en la palabra del Señor que Dios muchas veces a nosotros nos ha hablado el Señor, como dice la palabra. Aquí vemos que Faraón había endurecido su corazón, no porque Dios quiso, sino porque Él lo quiso que su corazón se endureciera. Amén. Aquí dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Nosotros vemos en la palabra del Señor, vemos a un Dios sobrenatural, que Él muchas veces habla al pueblo, pero el pueblo tiene el corazón endurecido, que no quiere ver de lo que Dios habla. Amén. Hoy en día, con lo que estamos pasando, muchos han endurecido su corazón y muchos no han querido obedecer de lo que Dios habló. Amén. Y hemos visto muchos casos en lo que Dios habló al pueblo, a la iglesia en general, pero no quiso obedecer un pueblo que tenía la visión de Dios. Amén. Y aquí lo pasó lo mismo con Faraón, porque él no quiso escuchar de lo que Dios le había dicho a él. El Señor le vino hablando muchas veces. El pueblo estaba tan cegado que no quiso obedecer la voz de Dios. Amén. Lo que Dios quiere hacer en esta noche es ministrar tu corazón de lo que vos estás viviendo o de lo que vos estás sintiendo hasta el día de hoy. Dios no quiere que el pueblo se pierda. Él no quiere que la iglesia endurezca su corazón. Él quiere ver un pueblo que realmente se humilla ante Él. Amén. Aquí vemos que Faraón había endurecido su corazón de una manera tan sorprendente que él no obedeció la voz, aunque Él le mandó muchas cosas. Podemos ver en la palabra del Señor que Dios mandó 7 plagas, pero aún él no obedeció la voz de Dios. A pesar de todo de lo que Dios ha enviado, él no quiso obedecer. Pero Dios, ¿qué hizo? Tocó a donde más le duele para que él vea la mano de Dios en realmente haciendo en él. Amén. Hoy en día podemos ver lo mismo en las iglesias. Cuando Dios habla, el pueblo no obedece porque el corazón está duro, está endurecido. Por eso muchas veces hay alguien en el altar que ministra la palabra y usted no responde a esa palabra porque el corazón está duro. El corazón está mal. Amén. Hemos entendido la palabra del Señor, que Dios, ¿qué mira? El corazón. ¿Qué quiere de vos? Tu corazón. Pero si el corazón está mal, nosotros no podemos. ¿Por qué no podemos? Esto está mal. Amén. Hoy en día hemos visto a muchas personas, a mucha gente que no ha obedecido en lo que Dios estaba hablando. Amén. Esta palabra que Dios realmente habla a la iglesia o habla al pueblo o a su vida personal
es algo muy fuerte. Amén. Es muy fuerte. Por eso nosotros tenemos que entender en este tiempo, si tenemos un corazón endurecido, no vamos a poder lograr nada de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso Dios en este año va a determinar muchas cosas en su vida, pero usted quiere que saque de lo que hay en su corazón. Él quiere que usted tome una decisión y empiece a soltar eso de lo que afecta o de lo que daña en su corazón. Amén. He podido entender en este tiempo, he podido comprender muchas cosas, que cuando el corazón se trata de endurecer o el corazón está herido por muchas situaciones, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, o no podemos escuchar del predicador, de lo que ministra o de lo que habla, porque el corazón está mal. Amén. He entendido, un corazón es endurecido a causa de muchas razones. Amén, iglesia. Pero siempre Dios ha enviado a alguien. Amén. Nosotros vemos en el libro de Éxodo que Dios envió a Moisés. Hoy en día Dios envió a un pastor, a un profeta que ministre en esta casa para hacerte ver en qué condición está tu corazón. Pero muchas veces, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se enoja, el pueblo se molesta. ¿Por qué se molesta? Porque esto está mal, está duro. Cuando el corazón está duro, no deja ver. Por eso vos te ofendes y piensas que el predicador lo dice porque él quiere. No es porque él quiere, es porque Dios está hablando y él está mandando a hablar. Porque él ya vio al pueblo, él ya vio a la iglesia que le hace falta una palabra que rompa eso. Amén. Por eso hoy en día tenemos que entender. Amén, iglesia. Tenemos que comprender de lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, de lo que Dios está revelando a sus profetas. Amén. Aún más en este tiempo el Señor va a revelar muchas cosas, pero el pueblo se va a ofender. ¿Por qué? Porque su corazón está mal. Muchas veces nosotros hemos creído estar bien con Dios, pero no fue así. Amén. He llegado a entender en este tiempo. Muchas veces nosotros decimos: yo estoy bien, ya estoy en un altar dándote esto. No es así. Porque en un momento caes y te desvías. Vos estabas mal. Amén. Por eso es necesario que nosotros en este tiempo aprendamos a practicar de lo que Dios habla. Amén. Nosotros estamos bajo una cobertura que Dios siempre habla. Por eso nosotros no tenemos que ofendernos, porque Dios revela hasta lo mínimo en cada uno de nosotros. Muchas veces la iglesia se ha enfriado, ya no quiere adorar, ya no quiere danzar, ya no quiere ver lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido por muchas cosas. Muchas veces el Señor nos habló a nosotros diciendo: hijo, quiero que estés a mi casa. Pero vos, ¿qué hiciste? En tu corazón, ¿qué has pensado? ¿Estar aquí o quedarte en tu casa? Muchas veces la mayoría han decidido quedarse en la casa y no estar aquí. Amén. Pero Dios en este tiempo va a poner una demanda en su vida personal. Y Él va a hacer que usted realmente se someta a Dios. Amén, dice la palabra. Si vos no te sometes por las buenas en lo que Dios te habla, Él va a mandar algo para que vos realmente veas a Dios. Estamos viendo la palabra en el libro de Éxodo, que Dios mandó 7 plagas a Faraón. Era una plaga en realmente que él aún así no obedeció a Dios, porque esto estaba mal. Él se creía que todo era
por su propia voluntad o por su propia cuenta. Él no veía a Dios, él lo veía otra cosa. Pero cuando Dios habla, cuando Dios envía a alguien, no hay nada que se pueda resistir, porque Él quebranta, porque Él rompe y Él hace que Él solamente le adoren a Él y lo sirvan a Él. Y Dios es tan poderoso en este tiempo, y Él es tan misericordioso con su iglesia, a pesar que el pueblo está viviendo. Pero el Señor va a hacer en este tiempo que usted se ministre. Amén. Que usted ministre su corazón. Amén. Dios va a hacer muchas cosas. Por eso nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender. Yo cuando estaba orando, leyendo esta palabra, yo dije: Señor, ¿qué ha pasado con tu pueblo? ¿O qué es el pueblo? En un momento ha dicho a servirte, o ha dicho estar contigo, o hizo pactos contigo de nunca apartarse o permanecer en esta casa, o estar ahí siempre dándote gracias. ¿Qué pasó, Señor? Ellos han creído estar bien, pero el corazón estaba mal. Por eso muchas veces cuando el corazón está mal, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos excusas o echamos la culpa a alguien o pensamos mal. Pero no es así. Siempre Dios va a hablar a nosotros mismos para que nosotros nos demos cuenta y veamos en qué condiciones estamos. Amén. En un momento yo sentía que algo estaba mal, mi vida personal con Dios, porque yo no lo podía sentir, la presencia de Dios. Era por un mes completo que yo decía: Señor, ¿por qué no te siento? ¿O qué está pasando conmigo? Señor, hay algo en mí. Si hice algo, Señor, perdóname. Yo podía en ese tiempo sentir que mi corazón estaba tan endurecido. Venía a la casa de Dios, escuchaba la palabra, pero esa palabra no se quedaba en mí. Iba a la oración, no sentía a Dios. Yo decía: Señor, ¿qué está pasando con mi vida personal? Señor, ¿en qué te he fallado? ¿O cuál fue mi error? Que ya no te siento, que ya no puedo ver como veía antes. Siento que mi corazón se ha endurecido, Señor. Siento que algo malo hice. Es por esa razón yo le empezaba a preguntar al Señor de esa forma, y empezaba a analizarme cuál fue la razón que yo estaba así. Amén. Muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles, pero no vamos a la oración, o no lo preguntamos a Dios, o no obedecemos como Dios quiere que obedezcamos al Señor. Ese tiempo cuando yo no le sentía a Dios era algo muy fuerte para mí. Era como todo una pared ahí que nada podía ver. Amén. Pero el Señor siempre te va a hacer algo en vos, de tu error, de lo que vos estás haciendo. Amén. He entendido en ese mes que estaba así, que debo hacer algo. No debo ser cobarde. No debo ser cobarde, o no debo dejarme vencer, sino debo insistir. Debo siempre estar golpeando el reino de los cielos, porque mucha gente, al no escuchar a Dios, al ver que su corazón está endurecido, ¿qué decide? Irse al mundo, apartarse del Señor.
Ya no quiere ministrar la presencia del Señor. Porque es necesario muchas veces que nosotros lo vivamos eso, para poder enseñar, para poder dar. Porque hay mucha gente que necesita o que quiere de Dios. Amén. Por eso aquí el Señor le estaba hablando a Faraón. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que entender y tenemos que comprender la palabra. Si nosotros realmente queremos ser parte ahí en el reino de los cielos, tenemos que sacar de lo que está afectando en nuestro corazón. Amén, iglesia. Y Dios nos va a enseñar en este tiempo, porque nosotros somos hijos. He podido entender en parte un corazón endurecido. No vemos nada. No vemos las bendiciones de Dios. No podemos ver. Amén. Porque aquí el Señor, cuando habla en el pueblo de Israel, habló en su palabra diciendo: mi pueblo es duro de corazón. ¿Por qué Él habló? Porque Él relató esa palabra en la escritura. Porque Él vio, a pesar que Él les liberó, igual el corazón se endureció nuevamente. Porque se dejó llevar por su propia voluntad. Amén. Nosotros, al no obedecer a Dios, no estamos caminando con Dios. Estamos yéndonos por un camino de muerte. Un camino de muerte. Por eso muchas veces el profeta dijo: no hagas de lo que estás pensando hacer en tu corazón. Porque Él ya lo sabe. Ya vio. Porque Él no tiene los ojos carnales, tiene los ojos del Espíritu. Por eso te da y te dice, y por eso te hace reflexionar en tu corazón. Pero muchas veces vos no crees esa palabra y solamente haces es ofenderte, es lastimarte. Por eso muchas veces el profeta habló diciendo: yo no te lastimo, el que te lastima sos vos, porque no quieres ver la verdad de lo que Dios habla, de lo que Dios te está anunciando. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que estar firmes en lo que vamos a escuchar y en lo que vamos a obedecer a Dios. Amén, iglesia. Dios va a hacer muchas cosas con esta casa. Amén. Todos han pensado que esta casa está mal. Todos han pensado que esta casa está mal con Dios. Pero no es así. He podido entender en el tiempo que oraba con Dios. Yo decía: Señor, solamente Dios y Él sabe de lo que yo hablaba, porque me dolía mucho. Ellos no han entendido. Todavía no han entendido. Por eso han pensado que esta casa está mal. Ellos decían tener intimidad conmigo. Por eso la Biblia dice: el corazón es engañoso. ¿Quién le va a conocer Cristo? Por eso muchas veces nosotros nos dejamos engañar con este corazón. En ese momento cuando el profeta habló de este altar, el pastor, él dijo una palabra clave para mi vida, en lo que yo estaba viviendo. Y él le dijo: yo le dije al Señor que tú le hables y tú le hagas entender, porque ella está dudando. Era verdad de lo que él habló. Era muy cierto de lo que él habló. Yo le dije: Señor, yo no puedo estar así. Yo no puedo estar así, no puedo estar dudando, no puedo estar así de lo que un día tú has hecho conmigo. Señor,
Ha sido necesario que tú reveles esa palabra al profeta para que yo me dé cuenta que estoy cometiendo un error, que yo estoy haciendo mal. Pero yo en este día decido servirte y decido estar en esta casa, aunque todos se vayan, aunque todos se aparten, pero yo quiero estar contigo, porque yo no pongo la mirada en un hombre, pongo la mirada en ti, y no voy a permitir que mi corazón se endurezca por las mentiras, por los chismes. No lo voy a permitir, Señor. Un día, Señor, yo dije ser guerrero, ser valiente, que voy a ministrar tu presencia, que voy a impartir al pueblo, que me voy a lanzar. ¿Y dónde está quedando eso? ¿Sabes cuál fue la razón que me hizo dar cuenta? Un día el Señor me reveló una visión que yo conté a las hermanas que estaban aquí. El pastor estaba en Santa Cruz. Eso fue que me hizo quedar en esta casa, que yo no me vaya de este lugar. Yo veía cómo la gente entraba por esa puerta en fila, tal como habló el profeta, tal como Dios reveló. Pero tenía que pasar un proceso muy fuerte la iglesia, haciendo creer que esta iglesia está mal, pero no es así. En el momento que Dios me hizo recordar la visión, yo empecé a reaccionar en el espíritu. Empecé a decir en mi espíritu: Señor, el enemigo me quiso engañar, él quiso mentirme, hacerme creer esto, hablándome mediante la persona, mediante la gente que ha murmurado contra de lo que un día tú has hecho. Yo empecé a decir: no lo voy a permitir al enemigo. Empecé a hablar muy fuerte en mi cuarto cuando estaba orando. Yo dije: Señor, esta vez me voy a levantar. Esta vez voy a aprender a discernir cuál es tu voz y cuál es la voz del enemigo, porque no quiero ser engañado. Señor, si hubiera sido hoy que tú venías, yo me hubiera ido abajo, solamente por dejarme llevar con cosas que no son agradables a Dios. Por eso les comparto esta palabra. Por eso me he dado cuenta que Dios nunca va a mentir. Dios nunca va a mentir, y todo lo que se habla se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir, pero la iglesia tiene que pasar el proceso. La iglesia tiene que levantarse. Es algo muy fuerte que Dios va a hacer con esta casa y con todos ustedes que han permanecido a estar de pie, a pesar de todas las cosas que el enemigo quiso hacer. Por eso la palabra dice que el diablo vino a matar y a destruir. Pero Dios, ¿qué vino a hacer? Él vino a darte vida. Él vino a hacerte que vos sobrevivas, que vos camines y seas dimensionado para que no seas engañado. Por eso Dios nunca se va a equivocar con esta casa. Nunca se va a equivocar con aquellos que se han quedado. Él va a levantar el remanente de este tiempo. Él va a hacer que ninguno se pierda. Amén. Por eso el Señor habla del corazón endurecido, para que vos sueltes eso y empieces a tomar tu posición. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros somos herencia de Jehová. Al reconocer que nosotros somos herencia de Jehová, no hay enemigo que pueda destruirte. No hay infierno que pueda apagar la visión que vos cargas. No hay enemigo que te ponga aquí y te diga esto. No. El Señor siempre te va a hablar a tu vida personal. Por eso yo le doy gracias a Dios. En el momento te va a doler, pero cuando Dios te ama y te levanta, todo es gracias a Él, pero gracias a un profeta que Dios ha levantado en esta casa. Amén. Por eso nosotros en este año tenemos que aprender a declarar la palabra para nuestras vidas. Que todo sea diferente. El caminar con Dios, el hablar con Dios, en sacudirnos que ya no esté lo malo en nuestros corazones.
Amén, iglesia. Por eso nosotros somos valientes de estar en esta casa. Amén. Y el Señor un día va a hacer que vos estés hablando en este altar y declarando de las experiencias que vos has vivido, que otros más se levanten, para que otros más ministren de lo que vos has aprendido. Pero todo fue gracias al Dios Todopoderoso, aquel que un día muerto en esa cruz para darte vida y pueda estar de pie hasta el día de hoy. Por eso en este tiempo Dios va a sacar de lo que está en nuestro corazón. Amén. Y Él va a hacer que nosotros seamos como niños a la presencia de Dios. Por eso vamos a empezar nosotros a tomar la espada que es la palabra. Amén, iglesia. Y aquí en el libro de Nehemías 9:17, búsquelo. En 9:17 de Nehemías. Dice: no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, su rebelión pensaron poner caudillo para volver a sus servidumbres. Tú eres Dios, perdona, clemente y piadoso, tardo en ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén, iglesia. ¿Qué está diciendo el Señor con esta palabra? Porque hace un momento les hablé, les dije eso. El Señor a nosotros, ¿qué nos hizo ver? Maravillas. Nos hizo ver maravillas, muchas cosas que habían sucedido en esta casa, ya sea allá afuera. Cuando vos viajabas con tu autoridad, te hizo ver muchos milagros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El diablo vino y les habló al oído y les engañó. Eso quiso hacer conmigo el enemigo, meterme cosas para que yo suelte el manto, suelte la cobertura. Pero cuando hay una palabra que viene de parte del Señor y vos reaccionas en esa palabra y vos empiezas a reaccionar en esa palabra, no hay nada que te pueda hacer caer. Amén. En ese momento yo le dije al Señor: yo, Señor, vi muchas cosas a través del ungido, vi muchas cosas donde tú me has llevado, pero fue gracias a ti y fue gracias a Él. Señor, ¿cómo puede ser que yo suelte eso? De lo que ya yo vi, de lo que vos ya hiciste conmigo. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué el enemigo actúa de esa forma? Es porque el pueblo da lugar. El pueblo abre puertas. Amén. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que levantarnos y ponernos de pie en lo que hemos decidido caminar, en lo que hemos decidido estar con Dios. Amén, iglesia. Por eso Dios siempre va a hacer algo muy importante en este tiempo. Amén. Va a ser muy importante en este tiempo. Por eso aquí la palabra en el libro de Nehemías relata que el pueblo ha visto muchas cosas, pero aún ha endurecido su corazón. Por eso dice la Biblia: muchos van a perder su salvación por una pequeña cosa. Y aquí lo dice: han visto las maravillas, pero han endurecido su corazón. Y vos puedes entender esa palabra. Ahí todo lo complementa. Por una pequeña cosa nosotros podemos perder todo. Por eso nosotros estamos aquí, para hablar de lo que Dios va a hacer.
Amén. Y Él quiere que cada hijo, que cada siervo de Dios o que cada ministro empiece a levantarse con un corazón agradable a Él. Es verdad que todos tenemos errores, pero eso no es excusa de poner y decir no lo voy a hacer o no puedo. Amén. Nosotros vemos aquí en la palabra en el pueblo de Israel, pero Dios, ¿qué le llamó a ese pueblo? Hoy en día el Señor, de lo que va a hacer con tu vida personal, es muy importante que usted obedezca a Dios. Amén. Es muy importante que usted obedezca a Dios. Por eso yo me he dado cuenta en estos días, en estos meses, el Señor lo sabe todo eso. Yo decidí, desde que una hermana se fue de aquí, no voy a decir el nombre, yo dije, Señor, te quiero obedecer, quiero mirarte a ti. Cada vez, Señor, que mi autoridad pase en el altar, no quiero ver a Él predicando, sino a ti predicando. Lo estaba haciendo por 2 meses, creo. En lo que Él me llamaba, yo estaba. En lo que Él me decía, yo estaba. No importa si algo me dolía o si algo yo me sentía cansada, no me importa, yo venía y estaba bien yendo en esos 2 meses. Pero ¿qué pasó? Empecé a escuchar algo allá afuera y se fue apagando eso. Y fue mermando eso en lo que yo he decidido. En una parte eso también me hizo reflexionar, que yo permanezca. Por eso cuando vos realmente decides hacer para Dios, muchos tal vez se pueden reír o muchos tal vez puedan decirte, no es así, pero es la verdad de lo que Dios hace y de lo que Dios habla. Amén. Por eso nosotros estamos bajo una cobertura en lo que Dios puso en esta casa. Amén. Yo ahí he podido entender en esos meses, en una parte también, que Dios iba haciendo con mi vida personal, porque vos lo decides hacer para Él, porque vos decides caminar con Él, y vos puedes ver la bendición cuando hay obediencia en tu corazón. Amén, iglesia. Por eso muchos te pueden decir, pues ¿cómo vas a estar ahí? ¿Cómo vas a estar ahí? ¿O qué te han dado? ¿O qué has hecho? En un momento yo le dije, pregúntalo a Dios, solo Él sabe. ¿Para qué yo te voy a dar la respuesta si dices que Dios te habla a vos? Y Él te puede hablar, te puede decir, ¿para qué quieres de mí? Por eso hoy en día nosotros tenemos que ser tan firmes en lo que tomamos la decisión. Amén. Por eso el diablo quiere matar a todo de lo que vos decides. El querer endurecer tu corazón, el querer poner un velo, que vos no veas tu propósito que Dios ya marcó en tu vida, que Dios ya determinó en tu vida personal. Él por eso levanta una pared para que esto se endurezca y vos todo lo veas mal, y todo vos lo veas mal. Pero Dios no quiso que pasara eso en mí, porque Él ya lo sabe de lo que una persona cuando decide y qué es lo que va a hacer. Amén. Por eso este año en lo que Dios ha hablado está en nosotros, en no seguir escuchando de lo que el enemigo habla, es de escuchar la voz de Dios. Amén. Y he podido entender en una parte también cuando mi autoridad decía, ¿por qué ustedes no quieren escuchar predicas que te exhortan, que te disciplinan? Porque no te gusta. Vos quieres escuchar lo bueno. ¿Por qué no quieres eso? Y es verdad.
Es verdad, nosotros no queremos escuchar exhortación, ni disciplina, ni esto, porque esto está mal. Por eso tenemos que entender que hay un Dios que disciplina, que hay un Dios que exhorta, que también hay un Dios que te ama. Pero muchas veces el pueblo no quiere ver eso, porque esto está mal. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a reaccionar en lo que Dios está hablando y sacar esto que impide tanto tiempo. Buscar al Señor como se debería buscar. Amén, iglesia. Por eso el Señor te va a hacer entender y te va a hacer comprender. Si no es por el predicador, Él mismo te va a hablar. Él mismo se va a presentar en vos y te va a decir, para que vos no sigas así y no te sigas perdiendo más. Amén. Por eso todos los que estamos en esta casa tenemos que aprender a reaccionar en lo que Dios habla y permanecer en la palabra que Dios te dio. Amén. Por eso el enemigo quiere engañar. Él quiere engañar. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos en lo que vamos a hacer. Amén. El enemigo de muchas formas te va a manipular para que tu corazón se endurezca y vos te apartes y vos dejes todo y vos lo eches a perder de lo que un día has recibido. Amén, iglesia. Por eso nosotros deberíamos estar agradecidos con Dios, que tenemos un hombre que realmente ve de lo que va a pasar. Amén. Ese hombre, quien lo levantó fue Dios, pero todo fue mediante la oración y todo fue mediante una persecución que vino a su vida para estar en lo alto de lo que hoy en día vemos. Amén. Si la iglesia no quiere, pero hay gente que quiere y que le llama y que vaya y ministre y saque todo lo que está pasando. Amén, iglesia. Por eso nosotros en este año no tenemos que ser lo mismo, no tenemos que estar igual. Amén. El Señor no ve que vos tengas la edad que tengas. Él igual levanta, Él igual hace, Él igual da. Amén. Por eso nosotros estamos aquí, en esta casa. Amén. El Señor es clave de lo que habla en el libro de Nehemías. Vieron, pero se endurecieron. Amén. Eso quiso pasar conmigo. Pero cuando vos no permites que siga avanzando eso, todo se rompe. Amén. Pero siempre va a ser mediante una palabra. Por eso hemos entendido que la palabra profética es para que usted lo sabe. Amén. Y eso te hace ver de lo que estabas en el error. Pero cuando vos entiendes y te levantas y caminas en eso, todo cambia. Todo es diferente. Vos ya no piensas igual. Vos ya no reaccionas igual. Porque realmente Dios fue quien te habló. Amén. Por eso en este tiempo el corazón se tiene que humillar ante Dios. Se tiene que rendir ante Él. Amén. Ya no tiene que usted permitir que su corazón siga endurecido. Usted no lo tiene que permitir. Si usted lo va a permitir, usted puede morir así. Amén. Usted puede morir así. Y por eso usted tiene que entender que esto es engañoso. Pero cuando uno va a la oración y está ahí insistiendo que Dios te diga y te diga, Él lo hace. Amén. Por eso Dios va a empezar a obrar de una manera diferente. Dijo en el libro de Ezequiel 31 el Señor, que habló en su palabra. Búsquelo ahí en el libro de Ezequiel 33, 37.
Ya lo tiene en el libro de Ezequiel. ¿Qué dice la palabra, pues? 31. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como el pueblo mío. Oirán tus palabras y no las podrán. Siga leyendo, iglesia, no se calle. ¿Cómo dice? Dice la palabra del Señor: van a oír la palabra, pero no lo van a poner por obra, no lo van a hacer. Hoy en día pasa esto a la iglesia, sí pasa. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Vos puedes escuchar la palabra, pero no lo puedes hacer por obra, porque aquí está mal. Por eso debemos entender de lo que Dios está hablando, de lo que Dios te está mostrando mediante la palabra. Amén. Por eso nosotros no tenemos que enojarnos, sino tenemos que aprender a escuchar de lo que Dios está hablando. Dios habla para que el pueblo no se siga perdiendo. Dios habla para que el pueblo reaccione y vea que solamente Cristo va a hacer en usted. Por eso es necesario que nosotros, si tenemos dudas, preguntemos. Aprendamos a preguntar. Hemos entendido que nosotros, si somos discípulos, tenemos que aprender a preguntar. Amén. Muchas veces la iglesia se queda con duda y no sabe qué es lo que Dios habló. Pero usted pregunte. No se vaya con eso. Si usted se va a ir con eso, va a estar mañana, pasado, el otro día con eso, y realmente va a decir: esta palabra no sé qué dice. Y de ahí nomás el enemigo toma esa palabra y hace que esto esté mal. Por eso hemos entendido que el enemigo está ahorita dispuesto a recibir de lo que vos estás hablando. Él escucha de lo que vos dices y él ve si vos lo haces o no. Por eso nosotros tenemos que aprender con todo de lo que dice la palabra. Amén. Porque es Dios quien habla. Y el Dios hace que vos reacciones. Ve tu condición. Amén, iglesia. Yo no sé de ustedes en esta noche se está analizando cómo está con Dios. Amén. Por eso el Señor nunca se va a equivocar en lo que Dios habla y en lo que Él dice. En un momento el Señor decía en esta casa: muchos de esta casa no se van a ir conmigo, se van a quedar. En el momento yo empecé a preguntar, cuando empezaba a hablar el Señor de este lugar, yo decía: Señor, hay todavía cosas en mí que todavía, Señor, hay que no he querido dejar o que no he querido soltar. ¿Por qué tú estás hablando de esta forma? Porque el Señor vio. Amén, iglesia. El Señor vio, por eso Él habla. Y hoy en día también el Señor está hablando mediante la palabra, porque todavía muchos de nosotros no hemos puesto la palabra por obra en lo que Dios se habló. Amén. Muchas veces nosotros nos creemos estar bien, que todo lo sabemos o que ministramos esta palabra, pero no es así. Amén. Por eso tenemos que entender que si el corazón está mal, no podemos ver nada de lo que Dios habla. Todo se va a detener ahí. La palabra va a chocar, va a llegar ahí, pero no va a entrar adentro. Amén. Hemos visto muchos ejemplos cuando Dios hablaba también del corazón en esta casa. Amén. Por eso el Señor va a hacer algo. Y todo lo que vos ves aquí en la palabra de Ezequiel 31, que Dios estaba hablando a su pueblo,
lo que Dios estaba hablando de su iglesia, que el pueblo ya no esté así, que el pueblo se levante y vea con los ojos del Espíritu. Amén. Y la iglesia empiece a reaccionar y empiece a correr en la visión que Dios nos ha dado hoy en día. Amén. Por eso usted en ningún momento tiene que decir, no lo voy a hacer o no voy a hacer. El Señor ha dado mucha orden muchas veces aquí en la casa. Ha dado orden en esta casa, pero el pueblo en su corazón dijo, no lo voy a hacer. O no quiero estar ahí. O no voy a venir. ¿Por qué usted pensó así? ¿Por qué usted pensó de esa forma? Cuando Dios habló de este altar, en no querer hacer. Amén. Aunque usted no quiera, el Señor igual te va a dar. Amén. Por aquí en el libro de Jeremías 24:7 dice la palabra del Señor que el Señor había dado un corazón nuevo al pueblo de Israel. Amén. Usted lo ve en Jeremías 24:7, que Dios había hablado diferente para ese pueblo ya, porque Él vio en el transcurso que Él les habló, que Él les dijo. Él vio que el corazón fue siendo procesado, y por eso Él les dijo, les voy a dar un corazón nuevo para que ustedes me sirvan y ya no sean como fueron en tiempo atrás, porque yo ya vio, el Señor dijo, yo ya vi que su corazón fue procesado. Yo ya vi su corazón que aceptó de lo que yo dije. Yo ya vi de lo que usted empezó a hacer con lo que yo le estaba diciendo. Y por eso el Señor habla en sus palabras diciendo, les voy a dar un corazón nuevo a cada uno de ustedes que están aquí. Al tener un corazón nuevo, usted ya no ve igual, ya ve diferente. Usted ya ministra diferente. Usted ya dice, voy a estar ahí. Porque el Señor solamente hace con cada uno de nosotros. Tal vez nosotros nunca se hemos preguntado por qué Dios le llamó conforme a David. Conformes, ¿por qué le llamó? ¿Usted se ha preguntado eso en la oración? ¿Usted ha visto por qué le llamó Dios de esa forma? Porque Él ha decidido hacer lo bueno y Él se arrepintió de todo su corazón. Él decidió que en su corazón haya totalmente obediencia a Dios, solamente a Dios. Por eso cuando alguien le venía y le hablaba mal contra Él o contra Dios, Él no escuchaba. Él no obedecía eso. No obedecía eso. Por eso Dios le llamó de esa forma a David. Porque Él decidió en su corazón decir, basta de contaminarme con esta gente, o basta de contaminarme con todo lo que me rodean. Yo decido estar contigo, que este corazón solamente te obedezca. Y por eso Dios habla en su palabra que dio un corazón nuevo. Amén. Usted quiere hoy en día tener un corazón nuevo. Yo pienso que usted quiere tener eso. Usted. Pero el Señor siempre va a pedir algo en nosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a experimentar la palabra del Señor. Tenemos que aprender a experimentar de lo que uno vive y de lo que uno realmente está entrando a caminar de acuerdo con lo que Dios pide que nosotros vayamos. Amén, iglesia. Aquí en el libro de Jeremías dice que Dios le ha dado un corazón nuevo al pueblo de Israel, que ya no eran igual. Ese pueblo pensaba diferente. Amén. Ese pueblo pensaba distinto, algo diferente. Amén, iglesia. Por eso nosotros estamos en esto.
no para pensar como pensábamos ayer, sino para pensar diferente en lo que Dios nos hable y en lo que Dios nos diga, y nosotros vayamos por esa palabra, vayamos por esa dirección, afirmando de lo que realmente nosotros tengamos que afirmar o tengamos que ir por mucho más en este año. Amén, iglesia. Por eso Dios va a transformar, Dios va a hacer algo en nosotros. Amén. Yo creo eso, que Dios va a hacer algo en mi vida personal. Si usted lo cree, así va a ser, como Dios está hablando, como Dios está diciendo. Amén, iglesia. Es necesario que nosotros seamos probados para ver algo dimensionarse en nosotros. Amén, iglesia. Por eso nosotros no tenemos que permitir que el fuego de Dios se apague en nosotros. Nosotros tenemos que reaccionar en la palabra y hacer que eso que active aún más. Amén. Por eso el Señor dijo: les he dado un corazón nuevo para que activen, para que ustedes vean allá caminar lo sobrenatural de lo que Dios habla. Amén, iglesia. El pueblo en este año se va a levantar y va a empezar a caminar fielmente en lo que usted ha prometido al Señor. Amén. Yo sé que usted le ha prometido algo a Dios. Solamente usted sabe de lo que Él ha prometido, pero usted decida caminar con Dios en la promesa que usted hizo. Amén, iglesia. Por eso yo creo que en esta casa va a haber un nuevo despertar en todos aquellos que han decidido caminar en lo que Dios ya habló. Amén. Por eso todo aquel que está dormido no entiende la palabra o no comprende de lo que Dios habla, de lo que Dios dice. Amén. El enemigo mete muchas cosas para que vos te sientas cansado, preocupado, o estés allá, más allá de aquí. Muchas cosas hace el enemigo. Amén. Pero nosotros tenemos que decir una palabra: que Dios levante tu espíritu. Amén, iglesia. Por eso usted en este tiempo no está para que siga dormido, está para que usted reaccione en lo que Dios está hablando, en lo que Dios le va a hacer ver mucho más de lo que Dios va a ministrar a su iglesia, va a ministrar a su pueblo. Amén. Porque usted va a empezar a permanecer en la palabra del Señor. Usted va a empezar a permanecer firme en la palabra, en lo que Dios habló, diciendo muchas veces a su casa. Amén. Eso usted va a empezar a tomar la autoridad que Dios le ha dado en su vida personal. Amén. Usted va a tomar la autoridad que Dios le ha dado en su vida personal y va a empezar a arrancar todo lo que hay en su corazón. Amén. Va a empezar a sacar eso. Amén. Usted insista. Usted ahí golpee. Amén. Así como usted quiere algo lograr en las cosas terrenales, se esfuerza o está ahí. Así también es el ámbito espiritual. Cuando usted hace con Dios y Él baja y te hace. Amén. Porque Él no quiere ver que su pueblo siga más con el corazón duro. Amén. Él quiere ver un corazón diferente. Él quiere ver la palabra cumplida en lo que usted ha declarado para su vida personal. Por eso el Señor quiere ministrar a cada uno de nosotros. Amén. Él quiere sacar eso de aquí, pero usted lo va a hacer. Amén, iglesia. Usted lo va a hacer y usted se va a abrir y usted le va a decir a Dios: ya no quiero vivir esta vida. Señor, si he vivido todo este tiempo equivocada o engañada, o tal vez no sabía cómo hacer,
Pero hoy quiero entender en lo que tú me has hablado, en lo que tú me has dicho. Quiero entender y poder que mi corazón sea libre de todo eso, porque ya no quiero vivir más esa vida. Usted le va a decir eso a Dios. Usted le va a hablar de esa forma al Señor. Amén. Si usted realmente quiere tener un corazón diferente, un corazón nuevo, que sea algo diferente, usted va a hacer eso. Amén. Usted va a hacer eso en esta noche. Va a empezar a romper eso. Usted va a empezar a actuar en el Espíritu. Amén. Si usted ha entendido que en esta casa está la unción de Dios, y dice la palabra que todo se rompe cuando hay unción. Amén. Todo es quebrantado, todo es caído, todo es tirado al infierno, porque hay algo fuerte que está sobre su vida, que porta usted para liberar su vida. Amén, iglesia. Por eso nosotros no somos personas, o no somos hombres, no somos mujeres de estar así lo mismo. Somos distintos, somos diferentes. Amén, iglesia. Póngase de pie, iglesia. Vamos a entrar en algo que usted va a sacar de su corazón. Amén. Usted le va a empezar a decir a Dios de lo que había dentro de usted. Amén. Usted le va a empezar a decir con todo su corazón a Dios. Amén. Ahí levante su mano y hable con Dios en este momento. Reconozca ante el Señor. Dígalo al Padre de lo que usted había en su corazón. Mi corazón te adora. Dile en este momento, iglesia: Señor, hoy reconozco que tú eres digno, que tú eres santo. Yo reconozco que aún en mi corazón te adora. hubo cosas que no han sido agradables contigo. Mi corazón te adora. Señor, quiero que hoy me ministres. Hoy quiero, Señor, ver que tú hagas algo en mí. Espíritu Santo, Mi corazón te en esta noche, oírse tu voz. dile, iglesia, con todo tu corazón en este momento. Habla, iglesia, con Dios. Habla, iglesia, con el Padre. Señor, Mi corazón te adora. dile, iglesia, hoy te busco, Señor. Mi corazón te adora. Hoy quiero encontrarte, dile. Hoy quiero, Señor, Si le canta desde sus entrañas. reaccionar en lo que me has hablado. Todo es para ti. El sueño del Señor quiere ver corazones que se abran en esta noche. Él quiere ver un corazón abierto a Él. Que no haya nada en este momento que te desenfoque en lo que tú estás logrando entrar. Hablar con Dios. Señor, hoy quiero, dile, iglesia, Todo es para ti. empieza en este momento